Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. De vuelta, es muy grato tenernos una vez más acá en la universidad para un nuevo encuentro de la Escuela de Dirigentes. Así que nada, bienvenidos. Ya son alumnos de la universidad, se podrá decir, porque ya están insistiendo bastante, así que bueno, eso a nosotros nos pone muy contentos y bueno, y esperemos que esto pueda continuar de esta manera y podamos tener la oportunidad de ir replicándolo cuatrimestre a cuatrimestre, año a año, en los futuros tiempos que vengan. El día de hoy vamos a presentarlo al doctor Mariano Pinedo, que nos acompaña en una charla que se denomina Organización Ciudadana y Participación Comunitaria para la aplicación de políticas públicas. Bueno, el doctor es abogado, docente de varias materias de distintas universidades, ha ocupado distintos cargos en la administración pública, nacional, provincial, municipal, y actualmente es diputado provincial por la segunda sección electoral, ¿no? Así que, nada, en principio los dejo ahora con él, pero antes quiero hacer una breve aclaración, porque excepcionalmente el próximo encuentro de la Escuela de Dirigentes va a ser un día lunes en vez de los martes, en el mismo horario, pero porque la disertante que va a venir, por cuestiones de agenda, no podía venir el martes. Así que el próximo encuentro va a estar a cargo de Dania Cabella, que es la vicerrectora de la UNO, por ahí muchos de ustedes la conocen, fue secretaria de Políticas Universitarias, y va a estar hablando de, recordadme Patricio, políticas públicas y organizaciones independientes. Así que seguramente va a ser un tema de mucho interés para todos ustedes. Así que vamos todos. Adelante. No queríamos Adelante. Así que, bueno, no, para los que recién llegaron, nos estaba diciendo que el próximo encuentro va a ser el lunes 16 de septiembre. En vez de martes, lunes. Igual le vamos a estar avisando, le vamos a estar mandando mail, mensajitos, todo así, que bueno, para que ya se vayan organizando. Así que nada más, Mariano. Muchas gracias. Todo tuyo. Muchas gracias. Voy a poner el tiempo. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Principio, felicitarlos, porque en estas épocas dedicarle un tiempo a la formación siempre es muy saludable. Nos conocemos varios o casi todos. Sabemos que afortunadamente los que estamos acá formamos parte de distintos sectores políticos, sociales y de interés, motivo por el cual va a ser mucho más rica la posibilidad de lo que podamos escuchar, yo no diría aprender. Yo hablo, en este caso, si bien la presentación me orienta a una formación jurídica que la tengo y sobre la cual he hecho muchos esfuerzos y trabajos y me enorgullezco de eso, tengo una vocación que prácticamente atraviesa toda mi vida, que es la vocación política. Hablo desde la experiencia política. No soy un teórico de la política, sino que lo sé habiendo militado, trabajado y cumplido con esa especie de fuego que es la vocación cuando nos abraza, sea cual fuera la que es. Y yo también le agradezco porque es parte de lo que soy, y lo que he aprendido lo he aprendido con muchísima alegría y con muchísima, digamos así, impronta personal. Lo tomo como parte de una formación personal y que la puedo poner, gracias a Dios, a disposición de los otros, que también es parte de los que muchos conozco acá tienen esa vocación por servir, sea donde sea que lo hacen. Naturalmente, siempre detrás de cada dirigente, esta es una escuela de formación de dirigentes, hay un principio, si se quiere, que se corresponde más que con el contenido, que se corresponde con la ética del dirigente, que es
ponerse a disposición y al servicio del otro en esa dirigencia. El dirigente no es un puesto relacionado con el mando, el dirigente es una verdadera vocación de servicio por el otro. Después, si se hace mal o bien, es otra cuestión, y si esa vocación existe o no existe, y hay aprovechamientos o hay voluntad de poder y no voluntad de servir, eso es otra cuestión que tiene que ver con la realidad, pero en cualquier dirigente, ya sea político, empresarial, económico o comercial o social, hay una vocación de fondo que es una vocación de servir, motivo por el cual, si ustedes están acá con ganas de aprender, de escuchar o de formarse, me siento en ese sentido como parte de lo mismo. Pero hablo de la política. No voy a hablar en este caso de la dirigencia social o de la dirigencia empresaria. Yo soy político y hablo de la política. Y la política tiene algunas particularidades, algunas que he aprendido también de manera no formal, de manera inorgánica si se quiere, que vienen de la teoría. Hay una visión que muchos catalogan de muy estricta, de muy dura, de la política, pero que no deja de ser acertada, que es que el hecho político ocurre cuando hay una disputa de intereses, cuando hay una disputa de identidades, cuando hay una divisoria de aguas, cuando hay que tomar una decisión que involucra tanto a la persona que la pone, siempre cuando uno toma una decisión que la pone en un lugar o en el otro. Y en el lugar donde se ponga cuando se toma la decisión, aglutina de alguna manera adhesiones que adhieren a la decisión que uno tomó, y aglutina también del otro lado adhesiones que no adhieren a la decisión que uno tomó. El que plantea esto es un autor alemán que muchos catalogaron prácticamente como un demonio, porque habla de la lógica y la dialéctica amigo-enemigo, que esto para todos nosotros suena como muy bélico. Es un autor alemán que se llama Carl Schmitt, que es bien interesante, aun cuando uno pueda no estar del todo de acuerdo en esto, que plantea que se da el hecho político cuando ocurre una disputa y cuando esa disputa divide aguas en torno a la decisión que se toma. Siempre él veía en la política un hecho de decisión. Y esto es interesante porque hay algunas visiones un poco más románticas, un poco más pasivas, que no quiero catalogar con rótulos, porque ahora más adelante van a ver que el tema de los rótulos es una trampa, pero que intenta disimular con teorías, con abstracciones, pero es un poco así, pero otro poco así, la no toma de decisión. Y muchas veces la no toma de decisión es una decisión también. Cuando uno tiene que tomar una decisión y no la toma y empieza a encontrar justificaciones, bueno, lo que pasa es que puedo estar afectando esto o a lo demás allá, y hay una teoría que dice esto y hay otra que dice otro, se coloca en un lugar que algunos autores llaman como romanticismo político, es no tomar una decisión e intentar justificar con abstracciones ideológicas esa no toma de decisión. Este autor, que es uno de los pensadores más potentes que tiene la política en general, plantea que la política siempre involucra una toma de decisión, y esa toma de decisión es una toma de partido. Esto para nada quiere decir, y esto es muy importante aclararlo, para nada quiere decir que no haya en el dirigente político una necesidad y una vocación de armonizar intereses y de armonizar visiones, voluntades. Y entonces algunos podrán decir, bueno, pero si de verdad es más positivo, sería un dirigente más positivo, aquel que armoniza, aquel que intenta escuchar, aquel que intenta vincular los distintos intereses en el marco de la convivencia,
y no aquel dirigente que va a la división, a partir, a fragmentar, no se contradice con la definición de lo político, porque en realidad lo que se está construyendo, y esto si hace falta lo desarrollamos un poquito más, es desde dónde y quién toma la decisión. Si yo tomo la decisión desde una posición personalista o partidaria, no en el sentido de partido político, sino en el sentido de ser una parte, de considerarme una parte, seguramente mi mirada va a ser más la de involucrar la decisión a favor de mi parte. Pero si yo me ubico en el lugar de una comunidad que tiene que existir como comunidad, tal vez mi responsabilidad de político sea sí tomar una decisión, sí dividir aguas, pero que de este lado de las aguas quede la comunidad trabajando o siendo, mejor dicho, existiendo y existiendo presidida por la justicia. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Pero no es contradictorio el hecho político por naturaleza, que es tomar una decisión y que esa decisión involucre adhesiones y no adhesiones, con el hecho de armonizar a veces intereses, porque lo que estamos haciendo es fortaleciendo a esa entidad que toma decisión, típicamente un Estado nacional. Yo puedo, para ejemplificar, yo puedo pararme en el lugar de un Estado nacional y plantearme frente al mundo con naciones que ven en mí un problema, ven en mi Estado nacional, en mi condición de nación, un problema, porque estamos disputando recursos naturales, porque estamos disputando una guerra comercial, por lo que fuera. Supónganse la famosa guerra comercial que se conoce ahora entre China y Estados Unidos. China se plantea a sí misma en una decisión de guerra comercial con los Estados Unidos y viceversa. Ahora, para hacer eso, hacia adentro de China o hacia adentro de los Estados Unidos, es necesario que esa comunidad se fortalezca y tenga bien armonizados sus propios intereses hacia adentro, que también deben ser contradictorios o deben ser partidariamente distintos. Entonces, por eso depende en qué ámbito nosotros tomamos la decisión para ver en dónde está el hecho político. Pero bueno, esto para ejemplificar la idea de la política como ámbito de disputa. La política es un ámbito de disputa. Por ahí nos duele, por ahí nos sentimos incómodos, por ahí nos parece, como dije recién, bélico, pero es un ámbito de disputa y se disputan varias cuestiones. La disputa que nosotros vemos más cercana, incluso en el tiempo, o más natural, o con la que estamos más habituados a convivir, es la disputa electoral. La disputa en donde partidos políticos, en función de visiones comunes, ejercen esta decisión política de decir, bueno, yo enfoco por este lado, creo que la comunidad tiene que caminar por este lado, y cosecho desde esa perspectiva adhesiones, y otros partidos políticos cosecharán otras adhesiones. Y en esa disputa electoral conformo la nación, que en última instancia tiene que estar representada por todas las visiones políticas. Y esa nación, como ente superior a las partes, puede tomar decisiones políticas a su vez en el marco del concierto de las naciones. Pero lo cierto es que hacia adentro y en la cotidianeidad, incluso hace poquito ocurrieron las elecciones, todo el mundo las está viviendo a flor de piel, algunos un poquito más que otros, estamos en esa disputa que yo llamo, si se quiere, formalizar, una manera de formalizar la diferencia, una disputa en donde está organizada la diferencia. Hay una ley de partidos políticos, una ley en donde se permite competir, hay reglas de juego. Es una disputa que está formalizada, que está estructurada y que permite convivir en el marco de esa disputa. La otra disputa de la que se habla mucho y en algunos puntos se confunde la política con esto, es la disputa sobre la opinión. Pareciera ser como que toda acción política gira en torno a
2 o 3 sistemas cerrados de opinión, dos o tres sistemas cerrados ideológicos, como si la realidad pudiera agotarse en un modo de pensar cerrado, como si la realidad pudiera comprenderse integralmente a través de un sistema de pensamiento. Y esto tiene mucha inserción, sobre todo en la historia del siglo XX y XIX, porque eclosionó, que es los sistemas ideológicos, como si fuera que es posible explicar todo a partir, buenas noches, ¿cómo le va? A partir de alguien que creó un sistema ideológico que siempre cuando están en los papeles son perfectos, esto funciona así, esto se puede integrar de esta manera, explica todo, toda la realidad la pueden explicar a través de formatos ideológicos. Y se da una disputa fuerte en el terreno de la opinión, como si la disputa política tuviera algo que ver con, y esto lo deben ver todos ustedes en la diaria, con quién tiene razón, digamos, ¿no? ¿Quién es el que tiene razón? ¿Quién es el que puede imponer la disputa política? Y pareciera ser como que están mezcladas la opinión con lo electoral, y el que gana la elección tiene razón y el otro no tenía razón, y hay una explicación que se agota en sistemas ideológicos. Y entonces aparecen lo que yo, como si fuera una simplificación que nos deja tranquilos a todos. Hay un cuadro sinóptico que explica el populismo y un cuadro sinóptico que explica el neoliberalismo. Cuanto más feos sean los nombres que involucran a los sistemas de pensamiento, mejor, porque me facilita a mí ponerlo al otro en el terreno de lo feo y a mí en el terreno de lo no tan feo. Entonces uno reniega del mote que le pone el otro y viceversa. Y entonces están las disputas de sistemas ideológicos y muy simplificados. Muy simplificado. Cuanto más simplificado nos queda más cómodo. Es decir, este piensa tal cosa y tal otra, este piensa tal otro y tal otra, entonces no tiene razón, yo tengo razón. Cuando en realidad lo que ocurre en la diaria, en la realidad concreta, es muy distinto a lo que ocurre en los sistemas ideológicos cerrados. Y aparte no terminan siendo reales, son más de características simbólicas, porque involucran fraseologías y palabras y conceptos que cuanto más huecos sean mejor, porque me permiten a mí generar esa disputa ideológica entre dos formas distintas de pensar. Y no nos abocamos a ver la realidad con la complejidad que tiene, que por cierto es bastante compleja, y nos quedamos en esta cuestión de las formas, de las formas geométricas cerradas que parece como que chocan dos cubos, un cubo con una esfera y nunca pueden tener punto de contacto. Esto tiene por lo general un problema, que es que los sistemas ideológicos cerrados tienen cierta facilidad de ser importados. Por lo general son teóricos que construyeron su teoría en otro lugar al que estamos, en otro lugar distinto al que nosotros somos. Como no importa cuál es la realidad, lo que importa es que el sistema forzadamente explique toda la realidad, en realidad nos podemos sentir más tentados a importar sistemas ideológicos y hacernos cargo nosotros de explicaciones de la realidad toda, desligada de la realidad física, cultural, situada, histórica, cultural, en la que nosotros vivimos. Entonces ahí es donde empezamos a ver el problema del pensamiento abstracto no situado. Cuando digo no situado es no pensando desde nosotros, sino pensando desde alguna cabeza mágica que inventó un sistema que explica todo. La otra disputa, esta disputa que yo llamo simbólica, no porque no tenga ningún viso de realidad, siempre los sistemas de pensamiento obedecen a escalas de valores
y obedecen a sistemas que tienen que ver con concepciones de la vida del hombre. No descarto del todo la ideología, no estoy en la muerte de las ideologías, todo lo contrario. Lo que digo es que muchas veces el paquete ideológico cerrado no nos permite actuar sobre la realidad política, que es lo concreto. Otra de las cuestiones que pone en disputa este sistema es el tema de quién protagoniza el hecho político. Y esto ahí yo creo que empezamos a meternos nosotros un poquito más a meternos un poquito más en terreno. ¿Quién protagoniza el hecho político de una batalla por la opinión? Los comunicadores, los periodistas, los que salen en la tele, los grandes dirigentes, los profesores universitarios, hasta por ahí nomás, los teóricos, hasta por ahí nomás. En realidad es una política que es una disputa que concentra muchísimo los protagonistas en muy pocas personas. Por lo general es lo que nos pasa en la diaria cuando vemos que pareciera ser que toda la realidad es lo que aparece en la disputa televisiva, llamémoslo así. El debate de la televisión, y cada vez más simplificado y cada vez más reducido y cada vez más pobre en términos de complejidad, ¿no? Pobre en el sentido de que ya prácticamente en ese debate en donde solo importa ganar la discusión, no quedan matices, porque es importante marcar el triunfo, digamos, pero lo que es más grave, protagonizan pocos. Es como que en una comunidad como San Antonio de Areco, en este terreno, no más de 10 personas pueden disputar una disputa por la opinión, por decir algo, no sé, o 20, no importa. Pero no hay una disputa fuerte en el terreno de la realidad y sobre todo para resolver temas. Y la disputa por el protagonismo me parece que se constituye como algo muy interesante. Supongamos que en esa disputa por el protagonismo entre lo electoral y la opinión, además de 3 o 4 comunicadores, además de algunos influyentes, involucramos a los dirigentes políticos con representación política. Algunos concejales, el intendente con algunos funcionarios. Se agota a la representación de la realidad y no a la realidad misma. Es una disputa que, siendo la política una cuestión puramente humana, puramente comunitaria, se limita solamente a la representación de la realidad. Y ahí yo hago una crítica que es un poco jugada porque es nuestro sistema constitucional, como que la política se agota en un sistema representativo en donde solamente los que están en eso son los que representan a la comunidad y no la comunidad en sí misma. Es interesante, ¿no?, cómo en una visión política, que el hecho político por sí mismo se da en las comunidades, se da en la realidad, la limitamos muy fácilmente a la representación de esa realidad y no a la realidad, como si fuera en la caverna de los mitos platónicos, ¿no? Lo que se ve y no lo que es. Y eso termina siendo y constituye a los que somos personas de carne y hueso y vivimos en la decisión del día a día como meros espectadores y no como protagonistas. Es como que uno se sitúa viendo al hecho político por la televisión o en los debates o desde afuera para adentro, como si el adentro fuera la representación y el afuera fuéramos nosotros. Es interesante para replantear eso, dónde estamos parados en esa cuestión. Del otro lado, hablamos de la política como divisoria siempre, ¿sí? O hay
un protagonismo solamente de algunos sectores de la representatividad de la opinión pública o de la representatividad política institucional, o del otro lado hay un protagonismo de las personas, de los pueblos, de las comunidades, de las familias, de las instituciones. Eso es digamos, ahí hay una toma de decisión, por lo menos, o una toma de posición, por lo menos mía, de ver a la política como una cuestión esencialmente vinculada con la persona. La política no puede estar desvinculada de lo que le pasa a la persona humana, al hombre, a la mujer. Y en eso tenemos que entender a la persona como un complejo bastante interesante, en donde están involucradas las cuestiones materiales, las cuestiones emocionales, las cuestiones espirituales, las necesidades tan complejas que tiene la persona. Ya de por sí eso involucra una complejidad importante, pero aparte no hay política si no hay más de una persona. No hay política en el ámbito de la vida individual aislada. La política siempre está en el marco de las relaciones, y eso complejiza aún más la cuestión, porque esa persona con su realidad material, espiritual, emotiva, cultural, histórica, porque cada uno involucra su propia historia, sus miedos, sus preocupaciones, se cruza con la misma vida, con la misma historia del otro que le pasa lo mismo, o cosas distintas. Entonces ahí es donde empieza a tener sentido la política articulando sobre la realidad, porque empieza a aparecer la necesidad de entendernos como constructores de comunidad. El que hace política, porque si no dejaría de estar haciendo política, no por una imposición ética, moral o por un deber ser. El que hace política, por naturaleza, para no dejar de hacer política, es un constructor de comunidad, porque si no se quitaría peso a sí mismo. Si no construimos comunidad, no hacemos política, hacemos otra cosa. Y esa comunidad puede tener distintas formas. Puede ser una sociedad de fomento, puede ser un club social y deportivo, puede ser una institución que se dedica al cuidado de los animales. Cualquier organización que involucre, al salir del aislamiento personal individual, y meterse en la construcción de una organización comunitaria, es una acción política. Y ahí empezamos a ver con muchísima más claridad que el protagonista no era tanto el formador de opinión, el comunicador, el periodista, el dirigente político conocido, o el concejal o el intendente, sino que el protagonista pasa a ser un montón de gente más. El protagonista de la política. Y hay una responsabilidad que empezamos a advertir cuando avanzamos en este rol. Como cuando uno se siente más responsable, más protagonista, empieza a decir, bueno, ¿qué hago? Mejor me quedo en mi casa, me involucro, voy a vincularme con el otro tiene sus problemas, me tengo que hacer cargo de los problemas del otro. Empiezo a tener un problema que me puede hasta incomodar, porque si yo tengo mis problemas me tengo que empezar a hacer cargo del problema del otro para integrarme, para construir otra cosa, porque tengo que llevar adelante un club, y entonces ahí empieza a aparecer la miseria humana, que también es parte de todo lo que estamos hablando, porque no estamos hablando de ángeles, estamos hablando de personas, con los egos, con las vocaciones, con las vocaciones de poder, con la tendencia natural que vaya a saber uno por qué razón creemos que somos mejores nosotros cuando le pisamos la cabeza al otro, o que vamos a crecer más porque el otro no crece, cuando en realidad si nos ponemos en situación de ver cuál es la responsabilidad del político en sentido amplio, no en el sentido partidario, debiera ser todo lo contrario. Si yo lo que estoy haciendo es construyendo comunidad. Y ahí entra la cuestión de qué es esto de la
la comunidad, ¿no? Por ahí me voy un poco de orden, pero no importa. Si la política tiene que ver con personas, pero con personas que se integran en algo común, para no hablar de lo colectivo, porque lo colectivo ahí roza con las visiones ideológicas del siglo XX, ¿no? Vamos a hablar de lo común, de la comunidad en vez de lo colectivo. Por esta cuestión de el individuo versus lo colectivo y la disputa entre si se quiere, las ideologías del siglo XX, del liberalismo y el marxismo, etcétera. Bueno, vamos a hablar de comunidad y no de colectivo. Al solo efecto de no meternos en ese lío. Si la persona ya de por sí es un ser complejo, como dijimos recién, con historias, con miedos, con emociones, con ambiciones, con egos, con cuestiones materiales que resolver, con cuestiones espirituales, con cuestiones anímicas, encima que se le suma lo familiar, que de por sí es una comunidad política, es la comunidad política por excelencia, el protagonista, el hecho político, la familia como ámbito organizativo de base, encima me subo a otros ámbitos organizativos y comunitarios. ¿Qué identidad le puedo encontrar? Tiene que haber alguna identidad. Si la persona es tan naturalmente social, de involucrarse y de crear, de buscar lo social. Aristóteles decía que el hombre es un ser social. De buscar lo social. No porque seamos buenos, sino porque nos sale, porque somos eso. Tiene que haber alguna identidad entre el funcionamiento de la persona y el funcionamiento de las comunidades. Esa identidad es la visión orgánica de las comunidades, así como la visión orgánica de los cuerpos. Las comunidades también tienen historia, las comunidades también tienen memoria, las comunidades también tienen miedos, cosas no dichas. Las comunidades funcionan también no como la suma de las partes, sino como un funcionamiento armónico entre las partes. Para que exista comunidad tiene que existir todas las partes. Esto es un tema central, ahora lo voy a desarrollar un poquito más. Lo que es interesante de la visión armónica, de la visión orgánica, es que la comunidad también debe resolver sus problemas materiales, pero también sus problemas espirituales, si es que se puede hablar de espíritu en una comunidad, pero sí, porque está esto, ¿no? De la historia común, del lenguaje común, de la búsqueda o la aspiración a una especie de sueño. Vieron que los norteamericanos hablan del sueño americano, y nosotros también, de alguna manera, por nuestra historia, tenemos una aspiración a ser una nación, por lo menos en una visión que comparto con algunos, en ser una nación integrada continental en Sudamérica. Hay como aspiraciones y sueños que forman parte más de lo ideal que de lo concreto, pero mientras tanto nos van conformando, nos van consustanciando con eso. Entonces yo identifico al funcionamiento de las comunidades también como un mecanismo orgánico, como un mecanismo que sin cualquiera de nosotros no es lo mismo. No es posible construir una comunidad sin cualquiera de nosotros. Y esto tiene un compromiso que es el tema de la discriminación y el tema de la necesidad de que estén todos, ¿no? De que estén todos. Si es hombre o si es mujer, si es joven o si es viejo, si la posición económica es una o es otra, si es negro o blanco o mestizo o indio o amarillo o lo que fuera. Si yo no tengo alguna de esas cosas, ¿soy la misma comunidad o no soy la misma comunidad? No, esto no involucra un mandato cultural, ético
de convivencia, que yo tengo que respetar al otro porque es distinto, pero el sujeto de la historia soy yo. Entonces yo soy el que tengo que respetar al otro porque es distinto. Hay un riesgo en esto, Y hay muchos procesos históricos y culturales en donde desde la idealización de una comunidad se dice hay una especie de sujeto protagonista de la historia que tiene determinadas características, depende del momento histórico, cultural, pero lo hemos visto. Y hay otro que debemos tolerar en función de la convivencia democrática. Porque no podemos echarlo de la comunidad o porque no nos permite nuestra formación ética. Lo tengo que tolerar. Pero no hay un poquito de esto de lo tengo que tolerar, de que yo estoy en un lugar y al que tengo que tolerar es en otro. Es el otro, digamos, es lo otro. Entonces yo no diría que es tanto por una cuestión de imposición democrática, que bueno, como vivimos en democracia, hay que tolerar al distinto. Que es virtuoso igual, pensarlo así. No es malo, es virtuoso pensarlo así. Porque hay muchas visiones políticas en otras épocas o en otros lugares, como decía un cura amigo, no acá en Polonia, decía como para que nadie se siente, pero hay algunas visiones que plantean esta cuestión de hecho está pasando en Europa en estos momentos, esta cuestión de que el otro no puede convivir o se tiene que adaptar. Hay algunas cuestiones complejas en torno a eso. Lo cierto es que si nosotros apostamos al protagonismo de esa comunidad que armoniza intereses y que se construya en base a la presencia de todos los órganos, como nosotros tampoco podríamos decir el dedo meñique me incomoda o el riñón no está cumpliendo su función o no sé para qué sirve. Hay en las comunidades esta construcción para que sea una comunidad de determinada manera y no de otra, tiene que estar involucrado la presencia identitaria de cada uno con su característica y en pie de igualdad, no en pie de igualdad de vuelta, por un tema meramente de igualdad, fraternidad y lo que fuera, sino en pie de igualdad para que esa comunidad tenga la riqueza que tiene que tener. Hay una virtud fundamental en esta visión, que es la virtud de la justicia. Porque no es posible construir ese funcionamiento orgánico armónico si no está presidida por la virtud de la justicia. Así como la virtud fundamental del gobernante para no ponerse por encima de los otros o para no tentarse, que nos pasa a todos, aviso, para no tentarse de imponer la visión de la parte por sobre la visión del todo, la virtud fundamental del gobernante es la de la prudencia. La virtud fundamental de la comunidad es la de la justicia. Si no hay, la justicia es como lo que permite que fluyan todas esas identidades distintas, todas esas particularidades distintas. El a cada uno lo suyo es esto, ¿no? A cada uno lo suyo. Y la justicia no es equivalencia, es justicia. Pero justicia en el sentido de que cada uno tenga su lugar de partida y en ese proceso caminar. Yo creo que es importante plantearnos, quiero ver cuánto tiempo voy, creo que es importante plantearnos si pensamos en esto, en un pensamiento de la responsabilidad política de manera concreta y situada. Hasta ahora nos fuimos bastante en lo teórico y en lo abstracto, pero con vocación de ir a lo concreto. Pero tenemos que pensar de manera situada, de manera concreta, de manera real.
también involucrando a la generación que somos, no solo involucrando el lugar donde estamos. Hoy nosotros no podemos pensar en política concebida de esta manera, no como la batalla de las grandes opiniones, como la batalla de las grandes ideologías. Ahí sí podemos delirar y estar en cualquier lado, el debate se da igual. Podemos estar en Polonia, podemos estar en cualquier lado y el debate ideológico lo podemos dar. Ahora, distinto del caso de estar situado territorial, cultural, histórica y físicamente. Nosotros no deberíamos poder hablar de política si no es en el marco de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, en San Antonio de Areco, en determinada comunidad o en determinada institución concreta, porque si no estaríamos sí cayendo en esta cuestión de la abstracción ideológica. Y también como generación, y también como generación. Y esto lo digo particularmente atravesado por mi propia historia personal, que pareciera como que uno debe responder a sistemas de pensamiento de generaciones anteriores o de lugares distintos. Nosotros tenemos que pensar como generación, de cualquier manera, o mejor dicho, más que pensar, construir como generación, de cualquier manera. Pero la historia argentina, de la provincia de Buenos Aires y de San Antonio de Areco nos hace particularmente distintos. No podemos abstraernos de esa realidad que nos hace particularmente distintos. Pero aparte estamos en una generación y en un momento de la historia, cada uno lo apreciará como sea, que nos obliga a responder de manera particularmente distinta. No es lo mismo construir comunidad en Salta, en Capital Federal o en San Antonio de Areco. Es otra cosa, son otros componentes. Pero también generacionalmente nos obliga a pensar distinto, porque es la coyuntura actual lo que nos mueve a actuar con la problemática actual, con la historia actual, con las personas concretas y actuales. Ese compromiso con el otro está atravesando este problema, no un problema anterior, no un problema viejo. Uno podrá abstraerse un poco y decir, bueno, esto es lo mismo pasó en otro año, pero este es el problema que estamos teniendo enfrente. Si no atacamos ese problema que estamos teniendo enfrente ahora y esa persona concreta, cada una de las personas, estamos haciendo otra cosa que no es política. Que podría estar bueno, pero no es política. Y esto lo digo porque hay un método. Hay un método para situarse en esa concepción y para hacer política con esta visión que yo planteo. Cada uno lo hace como le parece, pero digo, con esta visión que yo planteo. El método no es agarrar el libro y pensar qué diría, no sé, Karl Marx de esto, o qué diría Perón, o qué diría, no sé, lo que sea. El método es ver. El método es ver la realidad. Disponerse a ver. Ver involucra escuchar también, ¿no? Pero quiero decir, percibir con los sentidos, ver. Si no se parte del ver, hay un error de inicio. Es como que hay que reiniciar. Hace falta sensibilidad para ver, no ve cualquiera. Vieron que a todos nos pasa, hasta en los problemas familiares. Hay un elefante sentado en el living y no lo vemos porque no lo queremos ver. Hace falta sensibilidad para ver. Ese ver es la base, recién la base para juzgar, para apreciar, para valorar. Pero primero tengo que ver. La compañera Vicky Masiuk, que es palotina, tiene incorporado este método. Ver, base para apreciar, para juzgar.
La apreciación es base para decidir. Recién cuando uno vio y cuando uno apreció, valoró, juzgó, decide. Y la decisión siempre es base para actuar. Es el método, un método para actuar en política real, digamos. No puede estar ausente la acción, no puede estar ausente la acción. Sin acción no hay política. Eso es teoría, no puede estar ausente la acción. Pero el método es desde la sensibilidad para ver, apreciar, juzgar, decidir y actuar. Y en ese actuar está el hecho político. Esto es importante. En ese actuar está el hecho político. Pues cuando yo digo, tomé esta decisión, actué, transformé la realidad, no sé si me equivoqué, no, otro puede ser, pero acá hice PUC, dividí. Por eso digo que ahí está el hecho político, dividí. El que está acá dice que yo me equivoqué y el que está acá dice que yo acerté y hay uno que me aplaude y otro que me putea. Perdón. Pero pasa eso. Las decisiones de la política no se toman para, de la política entendida así, ¿no? No se toman para favorecer, no quiero decir que esto no exista, que quiero decir de la política entendida en el sentido más amplio. No se toman para favorecer la parte, el fragmento, para darle más importancia al hígado que al riñón, digamos. Las decisiones de la política son las que se toman para que la comunidad exista como tal. Esa es la decisión política. La decisión que permite que la comunidad exista como tal, contemplando al otro, permitiéndole que exista, armonizando intereses. Ahí la comunidad existe como tal. Y ahí la comunidad está dispuesta o preparada para asumir cualquier mudanza, cualquier contingencia, cualquier problema favorable o adverso, no importa, porque está consolidada sobre la base de la verdad de que existe, de que es real. De vuelta, no quería resaltar esto de que la cuestión de la importancia de cada uno no era por corrección política, sino era por supervivencia. La tarea de la justicia, la tarea de armonizar. Hay una frase que me gustó que dice que el sentido último de la ética es la corrección del egoísmo. Bueno, eso es para mitigar un poco la virtud de la justicia o para darle prioridad a la virtud de la justicia por sobre la fragmentación. Y recién ahí, una vez que estamos parados en este estado de situación, podemos plantearnos cómo resolver los problemas de la comunidad. Cuando ya somos comunidad, cuando ya sabemos que todos tienen un lugar, cuando hay un piso mínimo que es la existencia de cada uno con su propia particularidad, cuando no hay ninguna construcción ideológica, cultural, de imposición de ninguna naturaleza que prioriza la existencia propia sobre la existencia del otro, o que no le da lugar al protagonismo del otro. Obviamente estoy hablando de algo absolutamente idílico, lo sé, no soy inocente, pero estoy hablando de que la tarea es esa. La tarea es un proceso, la tarea no finaliza. La tarea es esa. La tarea del político es que exista cada uno y que ese cada uno, con su propia particularidad, se integre en el funcionamiento como comunidad, como el todo. Hasta que no ocurra eso nunca, probablemente nunca, no podemos dejar de hacer política. Y no va a dejar de existir la política, porque la comunidad misma necesita para sobrevivir que cada uno pueda expresar su particularidad y su visión. Y aparte porque nos quita riqueza.
Es muy complejo lo que nos toca atravesar como personas, llamalo en la familia, en el mundo, llamalo como que es muy complejo, es complejo, es difícil, tiene muchos matices, tiene muchas complicaciones, no se puede abarcar desde la mirada de uno solo, es imposible. Nadie puede explicarnos, por más brillante que sea, a través de una explicación global, formal, ideológica y completa, el mundo funciona así, o San Antonio de Areco funciona así, o el club San Antonio que está acá enfrente funciona así. No se puede hacer porque es complejo, porque cada historia es compleja, cada historia está atravesada por el momento, por la coyuntura, por la historia familiar, por la memoria, por los conflictos. Entonces, necesariamente el dispositivo político tiene que ser medianamente acorde a esa complejidad. No, el dispositivo político, ya estoy hablando de gobierno, ¿no? De gobierno. Y lo digo como desafío, porque a mí me parece que agotar la institucionalidad en que haya algunos que representen y el resto miramos por TV, no me alcanza. No me alcanza para sentirme parte protagónica de eso. No me alcanza para creer que esto se puede dar desde ese lugar. Interpreto que el funcionamiento de una comunidad, llamémosla gobierno local, ciudad, nación, continente, lo que fuera, necesita más complejidad institucional para cumplir con este método del ver, mínimamente para ver. Si yo no construyo mecanismos institucionales, políticos y sociales que me ayuden a ver desde las distintas perspectivas, no lo voy a poder ver. Si yo creo que una explicación ideológica lo es todo, no lo voy a poder ver. Si yo creo que una posición política, porque estoy en el gobierno o porque estoy en la oposición, me permiten ver todo, no lo voy a poder ver. Entonces, y ni siquiera lo voy a poder ver y esto es importante, yo soy parte de una cámara de legisladores que involucra todas las fuerzas políticas y todos los territorios de la provincia de Buenos Aires. Me decía el presentador que yo soy diputado de la segunda, yo soy diputado de la provincia de Buenos Aires, pero represento, porque soy electo, a un territorio particular que es la segunda sección electoral, que tiene ya de por sí bastante complicación, porque es bien distinto cada uno de los distritos y territorios. Entonces, aún estando todas las fuerzas políticas y estando todos los territorios representados formal e institucionalmente, eso no cuaja, no me permite ver. No es suficiente. Termina siendo como una especie de élite que discute sobre opiniones, sobre intereses, sobre posicionamientos políticos, sobre ocupación de espacios. Esa representatividad que yo la valoro, porque es la vida democrática, porque nos permite que cada fuerza política tenga su expresión, que cada uno tenga su representante, que haya debate, que haya tolerancia. La verdad que hay tolerancia. Yo hablo, el resto habla, no nos insultamos, incluso podemos, porque yo arranqué diciendo que la política es un espacio de disputa. Ese espacio de disputa en el terreno ideológico ha llegado a la violencia física, a las muertes masivas. O sea, yo puedo conjurar la disputa, puedo, como dicen algunos autores, inventar un rito formal que me permita que esa disputa se dé en el terreno de lo simbólico y de lo civilizado. La disputa sigue existiendo. Ahora que nos gusta hablar de las grietas y demás. Yo puedo, como digo, conjurarla, puedo civilizarla,
puedo decir, llevémosla al terreno de la opinión civilizada, que yo pueda hablar, que vos puedas hablar, que yo tome la opinión del otro, que yo reconozca que el otro puede decir una verdad. Todo eso es en el campo de la virtud democrática. La conjuro, porque la pongo en una situación de rito de la representación del hecho de la disputa, pero la disputa sigue existiendo abajo, que es una persona, aunque sea que diga, che, yo estoy acá y no me dan bola, un excluido, que no hay uno solo, pero un excluido que diga, ¿por qué no tengo palabra? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo ir a la universidad? ¿Por qué no? Eso ya es una disputa. Entonces, ni siquiera cumpliendo, que no siempre lo cumplimos, en la historia argentina todo el mundo la conoce, y la del mundo, ni siquiera cumpliendo con todos los hechos civilizados de la convivencia democrática, podemos resolver el problema de la disputa real, de la realidad. Entonces, yo creo que la democracia, con esto voy cerrando, que la democracia tiene que complejizar su institucionalidad. La democracia tiene que ser menos formal. No nos podemos conformar con decir existen los papeles, hay democracia, yo voto y fin. Tiene que funcionar desde la construcción comunitaria con mayor nivel de participación, protagonismo y representatividad. Y ahí venía el objeto de la charla. Tengo que crear institucionalidad, organización, que a algunos le tenemos miedo a la palabra, porque parece como algo que me va a alterar mi tranquilidad personal. Organización comunitaria, para que esa organización comunitaria pueda no solo participar formalmente, un presupuesto participativo, decir algunas opiniones, decidir. Yo creo que es absolutamente necesario en la tarea de la construcción de comunidad que nos involucra como dirigentes políticos, o como dirigentes, sí, políticos, porque cada uno hace política en el ámbito que sea, de tomar conciencia, sobre todo en esta etapa de la vida que está atravesando el mundo, en donde hay una franca divisoria de aguas entre, si se quiere, que seguramente compartiremos todos, entre la lógica de la rentabilidad del dinero, de la ganancia, de ocupar espacios físicos y de poder, la lógica del dinero en definitiva, ya termino, con la lógica que eso involucra, como dice Francisco, involucra el descarte, o sea, conlleva el descarte. Lo que no me sirve, lo voy soltando porque yo lo que construyo es ganancia, rentabilidad. Hay una divisoria de agua. Y esa divisoria de agua tiene una contracara, que es metodológica también, que es el encuentro como método, no el encuentro como sueño ideal, sino como método. Tenemos que generar espacio de encuentro. Tenemos que generar espacio de encuentro no entre dirigentes políticos, espacio de encuentro social. No sé, en cada barrio, en cada espacio, en cada lugar, en cada comunidad, en cada espacio de encuentro, ámbitos en donde la gente se salga de su fragmentación, individualización, despersonalización. La persona es social, necesita vincularse con el otro. Si no se vincula con el otro, muere. Por eso vemos tanta angustia, tanta desesperación, tanto miedo, tanta desconfianza, tanta cosquilla con el otro. Porque no perdimos el ejercicio del encuentro en los clubes, en los lugares de encuentro, en la sociedad de fomento, en las charlas, en las asados. La cultura argentina es una cultura muy arraigada en el encuentro. Tenemos el asado y el fogón, sobre todo acá en San Antonio de Areco, capital nacional de la tradición, situémonos. El mate, tenemos el fogón, el mate, el asado, todas construcciones culturales que giran alrededor del encuentro con el otro.
es un valor enorme, es un valor cultural enorme, porque todo el resto funciona como aislamiento, individualización. Entonces, en este lugar situado, para no delirar con grandes ideas, en este lugar situado nosotros podemos construir encuentro como un método que a algunos por ahí no les gusta la palabra, pero revolucionario de cara a la otra cultura, a la cultura de, que digo esta, de cultura del descarte, no cito a Francisco por ahí. Porque no es que yo solamente me tengo que limitar a denunciarlo o a opinar distinto de, no sé, el capitalismo financiero salvaje, llamémoslo como queramos. No es solamente denunciarlo y opinar distinto, sino que construir lo otro. Si no construyo lo otro, el que avanza es esto pasa así. No por la denuncia, por la negativa, sino por la positiva, construir lo otro. Y es fácil, no tenemos que hacer otra cosa que generar espacio de encuentro. Pero para eso tenemos que ser conscientes de la trascendencia enorme que tiene, que es, cuando yo genero el espacio del otro, le doy al lugar el otro. Y pasa a ser un tipo libre. Y la organización esa que generé, así sea que me junte cada 15 días con mis amigos a comer un asado, es una organización, porque me junto cada 15 días porque le pongo fecha. Esa organización que generé hace mejores a los miembros de esa pandilla, llámenlo como quieran, no importa, porque es una organización. Eso es un método que hay que construir, eso es un método que genera organización, genera más libertad, genera más dignidad, genera más potencia transformadora, genera más cultura, genera más creatividad. Lo otro genera pasividad, a ver qué dicen los políticos, debato, estoy más del lado de este, me gustó lo que dijo fulano en Intratable, estoy ahí. Pero no me meto. Eso en este momento histórico es una decisión, y vuelvo al principio, es una decisión política que divide aguas. Ahí hay política. Si hay alguien que favorece a una cultura, a un modo de vivir, o a alguien que favorece. ¿Por qué? Y con esto termino. La dialéctica amigo-enemigo que tanto miedo nos da, porque parece como que nos confronta en una guerra, es una dialéctica que tiene que ver con, porque muchos no lo pudieron leer, incluso de los que la aplicaron, o de las que la utilizaron en beneficio propio. Es cuando uno identifica que hay alguien que no te deja ser a vos, que no te deja ser como vos sos. Pensarlo en términos personal, pensarlo en términos de comunidad, pensarlo en términos de organización. Si yo quiero ser de una determinada manera y hay alguien que me impide ser, ese es el que yo tengo que considerar enemigo. Es una palabra fea, ya lo sé. ¿Pero por qué? Porque yo me deja ser. Y yo estoy llamado a ser lo que soy. Porque si no, no puedo aportar ese granito de arena que yo, con mi particularidad, estoy llamado a aportar. ¿Es poco? ¿Qué sé yo? ¿Quién lo dice? ¿Quién decía que Beethoven no servía? Porque era sordo. ¿O quién puede decir que, no sé, Messi era petizo? No hicieron estoy diciendo pavadas, pero hay gente que, no siendo conocido, también hizo un aporte de valor. Esto también es importante. No hay que ser famoso para decir, viste que este hizo un aporte. El aporte se hace todos los días. Y no hace falta ser conocido para eso. Pero ¿quién está en condiciones de decir, el aporte tuyo no es valioso? Gracias. No sé si hay alguna pregunta o alguna... No sé si
el formato, Ana, sos la única autoridad que veo. Si el formato, porque no veo yo, no porque sos la única que está, amerita finaliza o amerita discusión, discursos, preguntas. Parece que vale la pena más allá de cómo han sido el resto de las clases y sobre todo con tu nivel de exposición que se haga un ida y vuelta, ¿no? Me parece que amerita y vale la pena que se dé lugar a preguntas o a reflexiones al respecto. Si las hay. Yo pensaba, lo habíamos charlado en clases anteriores, lo que tiene que ver con el valor del tiempo, y cuando hablaba ahora hacía referencia al tema de las organizaciones, las plantillas de comunista, ONG o clubes. Creo que el tema del tiempo justamente es la gran excusa, la falta de tiempo es la gran excusa hoy en día para no comprometerse. Muchas veces con el decir, yo no tengo tiempo por los chicos, no tengo tiempo por el trabajo, no tengo tiempo por el estudio, uno disfraza el no querer realmente comprometerse, porque la palabra compromiso, ya sea en un club, en una ONG o en lo que sea, es una responsabilidad. Y creo que hoy se da un fuerte valor al tiempo. Ponés un concepto, digamos, hablamos de espacios, pero no hablamos de tiempo. Ponés un concepto que es clave. Clave. También utilizaron algunos el tiempo para decir yo quiero hacer la revolución más rápido, entonces metemos bala, ¿no? Digamos, la elección entre la sangre y el tiempo, no voy a citar porque es un poco partidario, es una elección. Es decir, el tiempo, el inicio de procesos es más importante que la ocupación de espacio. Francisco de vuelta, no, lo repito, pero porque lo leo habitualmente. Nosotros la acción la tenemos que iniciar urgente, ahora, porque te queman las manos si no actúas ahora. Pero tenemos que saber que el proceso lleva tiempo y tenemos que confiar en ese tiempo. Algún formador mío político me dijo que si vos contás con todo el tiempo del mundo, no te podés equivocar nunca. Porque en realidad lo que te hace equivocarte es la falta de tiempo. La premura en la toma de decisiones, que a veces no tenés la premura, vos mismo te la ponés. Pero es un factor importante, no solo por lo que vos decís, de dedicarle tiempo. A la política hay que dedicarle tiempo porque es relaciones. Y yo no puedo decirte a vos en 2 minutos, ¿qué te pasa? Bueno, listo. ¿Qué te pasa a vos? No, tengo que generar un compromiso personal con el tiempo que involucra el respeto por la forma, por el modo, por la historia. Algunos que estamos acá en distintos lugares, pero militamos, todos sabemos que cuando vos estás frente a una situación, lo que te plantean no es la situación que les pasa, sino 18.000 historias cruzadas, distintas, complejas, hasta que te plantean lo que les pasa. Pero si vos le dedicaste 5 minutos, lo que te va a decir es que tiene un chiflete en la ventana, pero no tiene un chiflete en la ventana, tiene un despelote bárbaro familiar, qué sé yo, por decirte algo. ¿Qué te pasa? Tengo un chiflete en la ventana. Bueno, listo, a ver, ponle un parche a la ventana. Y se solucionó el problema. Eso es falta de tiempo. Por eso el factor tiempo es determinante. Y saber, con humildad, digamos, que, porque involucra una decisión de humildad, que la decisión o el aporte que vos podés hacer no le va a solucionar la vida a todo el mundo de golpe. No vas a pasar a la historia. Es un aporte en un cachito de espacio de tiempo que vos tenés. Hay algunos que pudieron, porque tuvieron herramientas, porque tuvieron recursos, porque tuvieron espacios de transformación más potentes, cambiar la línea de tiempo. Pero ¿cuántos son los que cambian la línea de tiempo? Nosotros. Hay algunos que se suben a la idea de que cambiaron la línea de tiempo, pero no cambiaron la línea de tiempo. Viste que están los fundacionales de la vida, que siempre empiezan y empieza la vida. Pero no es así, no cambiaste la línea de tiempo. Produjiste, algunas modificaciones. ¿Se puede citar a Perón? El tiempo es
es una especie de animal indómito que vos lo único que podés hacer es subirte arriba y tratar de permanecer arriba. Fabricar una montura, lo sumo, fabricar una montura. Nosotros diríamos un apero, un recado, pero lo único que podés hacer es, hay una evolución que va, vos podés... el que cree que su aporte personal va a ser tan transformador como que va a cambiar la historia del mundo, suele equivocarse en lo más sagrado de los errores, que es creer que los otros no aportan nada y creer que el mundo era algo tan sencillo como para poder resolverlo por una sola persona, y eso por lo general te convierte en una especie de autócrata, digamos, ¿no? Eso pasa por el egoísmo del líder que conduce y que no forma también equipos para poder consolidar un idea. Entre otras cosas. Que, o sea, creerte indispensable, pero suponete que... Muchas veces el contexto, cuando vos estás conduciendo un proyecto, el resto, muchas veces por acompañar y sin criticar o generar las discusiones, me parece que es lo que nos falta, escuchar las distintas opiniones o alternativas a cualquier problema que tengamos, porque sea de este lado del río o del otro lado del río, está bien o está mal y no se discute con profundidad. Y esto me parece que le pasa a la sociedad con las nuestras, con las instituciones intermedias, que son generalmente los que hoy estamos participando en esto, tratando de aprender y de mejorar para poder discutir temas. Las instituciones hace un tiempo eran amigos porque la gente estaba cómoda, no quería participar, y a medida que va generando las discusiones empiezan a haber otros problemas. Y che, pero ¿cómo? Si vos hasta la semana pasada, o tu abuelo, que fue el que fundó el club pensaba de esta manera. Generaciones. Y no la posibilidad de cambiar o de compartir o de debatir ideas, y porque la dijo el gordo de la esquina o el flaco de enfrente, eso me parece que es lo que está faltando, que creo que esta idea de usada, en términos locales, para plasmarlo y poderlo graficar, es lo que nos pasa y lo que nos tiene que ayudar a mejorar las instituciones, y después el Estado, los líderes, digamos, el intendente, los medios de comunicación, los líderes católicos o evangélicos, los líderes, los que ponen los temas o marcan los temas de una comunidad para llevar a discutir, tienen que darle lugar y garantizar la libertad a que cada una de las instituciones, en el ámbito que corresponda, puedan plantear los temas o alguna alternativa distinta, una visión distinta. Yo creo que ahí es la importancia que deberían tener para la institución intermedia, no estar presionada por nadie, generar un centro de discusión con sus socios, desde un club, de una cooperativa, de donde fuere, poder escuchar y aprender a discutir, y que no somos enemigos cuando pensamos diferente. No, pensar diferente no, pero si no te dejan ser, sí. Bueno, o sea, de alguna manera quiero decir, si vos te organizaste con una identidad, con un objetivo, con una mirada, te organizaste, te pudiste organizar, y no lo podés cumplir porque hay un sistema que no te deja ser, digamos, ¿no? Por eso digo que no es solamente la organización de la comunidad para instalar ideas o para instalar visiones distintas. Esto es la política más formal, sino para decidir en función de tus propios objetivos como organización. Y hoy la organización, decidir políticamente, no es que la organización traslada la inquietud y decide otro. La organización decide. Eso es poder también, ¿no? Decide y actúa. Ver, apreciar, decidir, actuar. Decide y actúa. Eso es poder político popular, en el sentido amplio. Poder político popular, que es organizaciones de la sociedad civil que se organizan para tomar decisiones políticas que involucran objetivos que no son objetivos políticos estatales, si querés,
pero sí son objetivos políticos porque son ámbitos comunitarios. Ahí radica la política. Eso es el funcionamiento de una democracia social institucionalizada, organizadamente y obviamente con un Estado que tiene otra función, que es armonizar todos esos intereses. No lo mencioné, pero obviamente va de suyo la presencia de un Estado que es también una organización institucional y que también tiene la dura tarea de administrar justicia entre los distintos objetivos, aspiraciones, inquietudes o lo que fuera. Y eso, Justicia no. Justicia no. En definitiva, ¿por qué no? y me parece que el Estado puede hacer partícipe de distintas cosas, puede plasmar, tomar una decisión. Bueno, pero el Poder Judicial administra justicia. ¿Eh? El Poder Judicial administra justicia. El Poder Judicial sí, digo, por eso. Bueno, pero el Estado, es parte del Estado. Pero No el gobierno, el Estado, ¿eh? bueno, por eso, porque el gobierno no. No, el gobierno tiene unas funciones. Tiene que tomar una decisión. Forma parte del Estado también. Puede escuchar Sí, sí. la opinión y después tomar la que considere porque Sí. Tiene facultad. No, el gobierno también en parte administra justicia desde otro lugar, no la justicia que uno viene a reclamar algo y el otro. Administra justicia en el sentido que asigna recursos, que permite que todo funcione. Administra justicia, pero igual hablaba del Estado y no del gobierno. El Estado como organización política que nos damos todos, ¿no? Precisamente para que no pase que uno que es más fuerte impida que el otro exista. Porque esto se da y se va a dar eternamente en el hombre. Ahora, lo importante es generar la organización necesaria como para lograr que se dé menos. Bueno, eso se basa también en algo crucial que marcaste, la representatividad, porque si estuviéramos los 30.000 habitantes de Tinaresco en el Consejo Deliberante, no nos pondríamos nunca de acuerdo. No. Elegimos a nuestros representantes como ciudadanos. Podemos comprometernos o no, podemos poner la excusa del tiempo o no, podemos tomar un compromiso más activo, acercarnos a Sí. al color político que quieras, a nuestros representantes, participar o no de un modo u otro. Hoy yo creo que eso se está logrando desde, yo lo veo, ¿no? Desde los vecinos, encontrar los puntos organizativos, escuchar a las instituciones intermedias, bien, como vos dijiste, no sé, gobierno, intendente, una cabeza no puede ver todo. Igualmente, sí, igualmente el Consejo Deliberante es una partecita de la organización. Yo dije, la representación formal institucional, con todo lo que la respeto, ¿no? Democrática, institucional, de la política estatal, decir, bueno, acá están representadas las distintas ideas, fuerzas políticas, es una parte. Después está toda la otra parte organizativa que es la que funciona en la comunidad y no tanto en la institucionalidad, que también es parte del poder. Digamos, esto es lo que yo planteo como desafío, que es difícil, porque mucho más fácil es que haya personas individuales, aisladas, sometidas a una especie de aislamiento no participativo, y uno solo toma las decisiones y el resto vota. Tic, tic. Es más fácil echarte la culpa. Sí, pero nos metemos todos adentro de cápsulas, desde donde votamos cada 2 años con un botoncito y nos dan alimento por un tubo. Bueno, eso no va a ser nunca una vida en comunidad. Pero puede ser fantástico para conseguir alimento, pero no vamos a vivir en comunidad. Decir que es parte del poder, digamos, todo el mundo es un poco idealista, ¿no es cierto? Porque ¿de qué manera es parte del poder? ¿No? Digamos, hay mucha gente que sabemos que no es lógico, no pasa nunca que todo el mundo participe. Hay una gran parte de la población que no participa de las decisiones de la comunidad, y tal vez sea válido que una persona tenga la intención de no participar y hacer lo suyo, que puede ser dedicarse a su familia, dedicarse a sus hijos. Pero ojo que la familia, no, obviamente que es válido, y no estoy diciendo que todo el mundo tiene que participar de la actividad política. No. Lo que digo es que identifiquemos que hay cosas que nosotros no pensamos que es política y que es política.
que identifiquemos que por ahí esa persona que vos tenés identificada como alguien que legítimamente toma la decisión de ir a laburar todos los días, ya de por sí en el laburo de alguna manera sos parte de una organización y de estar con su familia, que es parte de otra organización y que también toma decisiones. Es imposible abstraerse de la vida social, y en la vida social hay política. No estoy diciendo que todo el mundo participe activamente de la vida partidaria política, ni siquiera de la vida de las instituciones. Hay mucha gente que no participa de la vida de las instituciones tampoco, pero siempre hay ámbitos organizativos sociales, comunitarios, aun cuando no tengan un formato de organización institucional. Yo a veces digo que se junten, por eso puse el caso de los grupos de jóvenes, que se junten una vez cada 15 días y que tomen la decisión de decir, vos comprás el asado, yo compro la cerveza, o la gaseosa, o el jugo, porque la gaseosa tampoco no se puede por la soberanía alimentaria. Digamos, yo compro la bebida, vos comprás la comida, nos juntamos en la casa de él. Eso ya es un marco organizativo. Nos juntamos cada 15 días. ¿Para qué? Porque queremos despegarnos de los quilombos del trabajo. Bueno, eso es un objetivo. O porque queremos pintar la plaza del pueblo, o porque queremos, como pasa, fortalecer a la salita. Cualquier objetivo que vos te pongas tiene, en cuanto social, en cuanto vinculación entre personas, un norte político. Lo que pasa es que nos asusta la palabra política, pero es una actividad política. Tiene que tener una constancia para hacer organización, pero bueno, siempre vos vas a tener ámbitos organizativos más o menos constantes. Lo que yo digo es que... La verdad es que no entiendo cómo juntarse a una peña todos los jueves a comer asado sea algo político. Es que no digo que no lo sea, digo que no lo entiendo. No, es político en cuanto te pones objetivos comunes. No en cuanto se discute de política, en cuanto te pones objetivos comunes. Aunque el objetivo sea la diversión. Porque la diversión es parte de las necesidades del hombre de las que hablábamos también. Es decir, hablamos de la complejidad de las necesidades. ¿Es solamente satisfacer las necesidades materiales o también satisfacer otras necesidades que tiene el hombre? Quizá hubo un punto anterior que es crear degenerado el ámbito del pueblo, del club, después llegar a las personas individuales. Hay un punto anterior que tiene más... Sí, hay un punto anterior que es clave, que es la generación del espacio del encuentro. Pues tiene tiempo y tiene espacio. Siempre la política tiene que ver con lo que le pasa al hombre. Que por más que no lo tengamos interiorizado. Por eso cuando uno habla, por ejemplo, de una conducción, que es una palabra muy nuestra, vertical, ¿no? Es decir, una persona con una persona. Ya por lo menos hay dos personas. Hay uno que digamos, siempre hay comunidad, siempre hay relacionamiento entre personas. Siempre tiene que ver con la vinculación de personas. Por eso no hay nunca una conducción unipersonal. No existe lo unipersonal. Si es unipersonal, está fuera de la vida política. Lo unipersonal no, pero lo vertical sí, ¿no? Sí, lo vertical... A veces hay una orden que se baja y sí, un bloque vota lo mismo, sí, sea el partido que sea. Sí, puede, pasa, digamos, sí, puede, la gente ni siquiera piensa y hace lo que le piden de arriba. Puede pasar, pero no es del todo correcto que pase. No, seguro. Pero no por lo moral ni por lo ético, sino por lo político. Porque le quita... yo no le quito valor a la disciplina política partidaria, no se lo quito a la disciplina, pero siempre que la disciplina convoque a un pensamiento conjunto para ver la realidad de una manera lo más cercana a lo que es. El ver necesita de varios. A veces hace para el poder. El ver necesita, está bien, pero esas son las apetencias, pero el ver necesita de varios. Si yo te muestro esto así, vos no le ves los botones y yo sí, digamos. Vos sabés que es un control, pero no sabés qué funciones tiene.
Recinto de ejemplo pavo. El ver necesita de varias miradas, de varios aspectos, de varias... Por eso la realidad no es unívoca. No es unívoca. Y si no es unívoca, no puede ser nunca unívoca la visión de la realidad. Si la realidad fuera unívoca, uno podría decir yo la veo y vos no. Pero como no es unívoca, yo tengo una visión más si se quiere, compleja porque involucra lo religioso, pero es una creación, digamos, ¿no? Perdón al que no lo ve así, con todo respeto lo digo, pero es una creación y cada uno de los que está forma parte de todo eso. Y entonces, ¿quién puede decir que uno de los elementos no encaja? Es complejo, o sea, hay que disponerse a verlo de manera compleja. Hay que crear métodos para no equivocarse. Hay que crear métodos para decir, si yo lo veo así, lo veo así, lo veo así. Pero puede no ser así, pero no por un tema de pensamiento político, por un tema de que le estás cerrando en cómo lo estás viendo. No estoy hablando del tipo que se empecina en su pensamiento político. Olvídate del pensamiento político. Bajalo a la realidad. ¿Eh? El punto de vista. Sí, el punto de vista. No. Y no estoy hablando de la tolerancia ni nada. Estoy hablando de no errarle. Yo contemplo la mirada del otro, entonces yo soy más virtuoso que vos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo cómo no errarle. No pifiarle, digamos. Todos ustedes de alguna manera trabajan en organizaciones. Cada tanto nos juntamos todos y decimos cómo la estamos viendo. Siempre pasa en todas las organizaciones. No es algo raro. Pero bueno, a veces la dinámica de la política, de las decisiones rápidas, hace que vos tomes decisiones solo. No sé si tenemos tiempo, pero hay un tema muy interesante que es el tema de la soledad en la toma de decisiones. Muy interesante. El que toma decisiones en última instancia las toma solo. Puede ser más o menos aperturista a la hora de recibir la información sobre la decisión que tiene que tomar. Pero el que toma decisiones la toma solo. Y como la toma solo, sabe que necesita recibir información del otro para tomarla y sabe que la información que el otro le da para que tome la decisión puede ser más volcada al interés del otro que al interés del acertado en la toma de decisión. Y entonces se produce un proceso como de desconfianza, de che, pero este me está diciendo y no será porque quiere. Entonces tengo dos formas, o decir no escucho más a nadie porque todos me están vendiendo pescado podrido, que también pasa, o decir escucho a más gente. Y también la realidad personal debe ser llevarla, cada actividad, cada uno en el momento que está en su vida y todo, te hace tomar una decisión, o por cómo ves las cosas desde tu trabajo, desde tu familia. Porque vos contás en un grupo de gente donde participás, no sé, como en una comisión, en una política, tenés miles de personas que trabajan distinto a lo que haces vos, distinta forma de vida y todo, y tienen formado un pensamiento que hay que... Pero aparte el que tiene que tomar la decisión tiene que escuchar a esa persona y sacar, poner lo positivo de cada una, o poner lo que se puede decir, bueno, o encerrarte. ¿Cómo estás influyendo? O sea, si cerrarte, o encerrarte. Pero esto no es parte de, digamos, no creamos que esto es parte de o particular de una sola. No es que pasa en Polonia y acá no pasa, Digamos, cuando digo Polonia digo, digamos, no es que no me pasa a mí ni que no les pasa a ustedes. Es una realidad que el que toma decisiones, que por supuesto involucran a un montón de gente. Yo cuando tomo la decisión de venir acá, estoy dejando de ir a otro lado. Y qué sé yo, capaz que mi mujer me quería ver en mi casa, pero tomé la decisión de venir acá.
Y le pregunté, no le pregunté. ¿Está bien? No sé, por ahí no. Pero lo hice así, porque lo hice rápido. Capaz que lo hice mal. Pero esto pasa todos los días. No es que digamos, que todos los días no le pregunto a mi mujer, no. Pero que todos los días pasa que se hace así. Gracias. Sí. Como profesor le pregunto, ¿sí? ¿Vos como profesor? No, usted como profesor. No, yo no soy profesor, pero no importa, dale, la tomo. La reforma del 94, sí. La charla de hoy hablaba más de participación comunitaria. Lo que promovió una de las tantas cosas que reformó la Constitución fue mayor medida de participación directa de la ciudadanía. Así es. Llámese plebiscito, referéndum o iniciativas legislativas. ¿Por qué cree que últimamente todos esos intentos que ha habido, primero no se han plasmado mucho en la realidad? Y yo no conozco, o no tengo presente un proyecto de ley que se haya nacido y que se haya formalizado en estos 25 años. O que inclusive en el mundo, llámese Brexit, llámese referéndum en Cataluña, no tienen el efecto que se ha llegado a buscar. Por más que se haya generado un resultado a favor o en contra, no se puede llegar a implementar. ¿Entendió? Sí, se entendió perfecto. Porque no voy a ser muy políticamente correcto. No voy a ser políticamente correcto. Porque son un engaño. Porque son una... Están buenas, no digo que sean malas, pero en el fondo son un engaño. Son una representación de la participación, pero no se animan a generar participación. Son démosle una herramienta que parezca participación. Démosle, digamos que hicimos algo relacionado con la participación por fuera de las elecciones. Es un formalismo y es un engaño. Perdón, por ahí lo respeto porque está en la Constitución y es una herramienta válida. Hay leyes que salieron de la iniciativa popular, ahora no me acuerdo, pero hubo leyes que por lo menos se presentaron, no sé si se terminaron debatiendo. ¿Estás hablando del Brexit o de otra cosa? No, estoy hablando de la herramienta de algunas herramientas formales relacionadas con herramientas participativas tradicionales como el plebiscito, el referéndum o el presupuesto participativo, que en algunos lugares hay y en algunos lugares funciona, pero funciona en lo que tiene de verdadero la implementación, no en cuanto figura formal, legal, escrita en un papel. Funciona porque hay comunidades dispuestas a permitir una participación auténtica, verdadera y organizada. Pero si fuera por ponerla en un papel, para mí es un engaño. Es decir, en el caso del Brexit concretamente, hay un verdadero pronunciamiento del pueblo que elige lo que se le está preguntando. Sí, ¿Uno lo ve así? Sí. ¿Y qué pasó? No sé. Digamos, sé lo que se eligió, pero no sé. Se eligió eso y después entre los políticos empiezan a decir, bueno, pero no tanto, pero vamos a ver, porque se genera una decisión política que atraviesa la estrategia, el posicionamiento, es decir, ojo, terminó encorsetando, y está bien, a la decisión de los gobiernos, decir, che, pará, que acá hay un pronunciamiento. Nosotros hemos tenido plebiscitos importantes. Acuérdense, los que son un poco más grandes, el tema del Beagle, o la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, años 80, se sometió a votación popular si se iba a reformar la Constitución o no, y el peronismo y el radicalismo propiciaban la reforma de la Constitución en un acuerdo político y la gente le dijo, no, 70% a 30%. Más allá de que existieron errores que incursionaron en partes de la reforma que a la gente le dio miedo, bueno, lo que sea. Pero eso funcionó, digamos. Con lo del Brexit y otras cosas, hay una movida, una historia de que fue el periodismo y cómo se plantearon las alternativas que indujo a una mala decisión.
Pero en todo caso es un problema en el fondo de educación, porque yo siento que un periodista me puede decir a mí lo que quiera, que yo, bueno, que me creo capaz de tomar mis propias decisiones y trato de escuchar a todo lo que puedo para decir, bueno, de todo lo que escucho me quedo con esto. O de educación o de fortaleza personal. Por el pueblo, sí. Por el pueblo y le fue mal, y los políticos ingleses. Bueno, le fue mal, no sé, salió lo que el pueblo quiso. Hay otros que dicen que el pueblo estuvo mal influenciado y que votó algo que no era conveniente para ellos. No sé. En el tema de la opinión, bueno, ahí me estás contradiciendo una cosa que yo habitualmente digo, y está bien. Cuando nosotros desde la política le damos tanta importancia a la primera disputa que dije, que es la disputa sobre la opinión, el debate sobre opiniones, a ver quién tiene razón, colocamos a los formadores de opinión en un lugar de decisión política mucho más fuerte que el que deberían tener. Si yo estuviera discutiendo sobre la realidad, sobre cómo verla, cómo transformarla, cómo ejecutar, a mí no me afecta tanto ahí, como se suele decir, el tema de los medios. Ahora, si todo el... pierde terreno el político. Pierde terreno el político cuando le brinda a la opinión tanta trascendencia. Porque hay un actor distinto que se llama medio de comunicación que forma opinión. Ahora, si el actor forma opinión, pero yo trabajo sobre la realidad, lo debilito al tipo. Siempre va a tener, porque siempre la opinión forma decisión. La gente toma decisiones en función de opiniones que se va formando. No digo que no, pero muchas veces nosotros, al poner el campo de la disputa solamente en el terreno de la opinión y no en el terreno de la realidad, le damos a los medios de comunicación, a los comunicadores, llámenlo como quieran, perdón, un poder que no tienen que tener en cuanto comunicadores y medios de comunicación. Tiene que existir, tiene que generar la posibilidad de que todo el mundo opine, ámbito de... Todo eso sí, estamos de acuerdo. Ahora, el poder se lo da el político, no se lo da otra cosa. Se lo da la ausencia de política, vamos a decirlo de otra manera. El poder en sí, o sea, cuando maneja alguien el poder, en la educación, ¿no forma opinión? Según cuál es su... Porque, digamos, desde el punto de vista de cómo manejar la educación, también forma a los jóvenes, según quién maneje, puede formar en la escuela, formar opinión. ¿A vos te parece que hay algunas educadoras acá, pero ¿a vos te parece que formar una persona es otorgarle determinada opinión? ¿O formar una persona es brindarle las herramientas para que se forme su propia opinión, digamos? Yo creo que debe brindarle las herramientas. Bueno, por eso, es deformar más que formar, pero bueno, sí, tiene un poder. O sea, tenés el poder de no darle formación, digamos. Vos le tenés que dar formación y tenés el poder de no darle formación, sino de deformarlo, digamos. Porque vos, formar a una persona es primero conocerla, permitirle que se conozca y que surja de lo que llegó a conocerse lo mejor de lo que es él, digamos. No es eso, perdón, educadora no es eso, pero eso es lo que me está diciendo que no, bueno. Permitir que la potencia de la persona se despliegue, ¿no? Eso es, de alguna manera, formarlo. Ahora, si yo lo que estoy diciendo es metiéndole una opinión particular, no le estoy permitiendo eso, estoy convirtiéndolo en una autónoma. Ahora las dejo, hablen ustedes, así me contradicen, porque si no parece como que... Creo que coincidimos con respecto a la educación. Nosotros estamos dándole las herramientas para poder formar sujetos críticos, reflexivos y poder permitirle que crezcan en esta idea de poder participar en distintos espacios, comunidades o como quieramos llamarlo. El docente tiene que brindarle aquellas herramientas para que ese sujeto pueda crecer y pueda prepararse para poder participar, para poder ver, para poder actuar, para poder accionar y revalorizar y escuchar. Creo que vamos en ese camino. Eso es lo ideal. Sí. Eso es lo ideal. En la práctica hay un abismo. A la práctica
hay un abismo muy grande. Muy grande. Expresalo. Nada más. Pero no pasa nada. No, nada más, es así. Eso es lo que ella dice es perfecto, es ideal. Pero... Vos tenés las dos cuestiones, la del periodismo y la del político. Entonces ahí es donde subestiman al pueblo, por decirlo de alguna manera. Sí. No subestiman, o sea, de un lado y del otro. Sí. O sea, entre los que están allá y los que están allá está el gris, del blanco y negro está el gris que va en la concepción del pueblo y del que construye. Ahora, a mí me permite la educación tomar una decisión, sí. pero también me permite ver, por decirlo de alguna manera, TN de un lado, C5N del otro, sí, para ejemplificarlo, sí, y yo de ahí saco mi conclusión. Está bien, pero te doblo un poquito la apuesta, digamos, ¿no? Porque vos estás hablando del terreno de lo partidario y del terreno de la opinión. Pero vos me dijiste, entre el político y el periodista, me pretenden encorsetar a mí o me marcan la cancha, no sé cómo dijiste, y hay un gris que soy yo. Ahora, la política se da en vos, no se da en el político y en el periodista. El político y el periodista están trabajando en el terreno de la pretensión de dominación a través de la opinión. El que hace política sos vos, que toma decisiones. Y ese vos, ese vos, pero no solo en el voto, ese vos que toma decisiones y que hace política, no es solamente porque vos pudiste ser educado, que en realidad lo puede tomar, cualquier persona puede tomar una decisión libre, sino que no solo porque sos educado, sino porque tenés ámbitos organizativos que te permiten desplegar con más libertad tu opinión y tu decisión política. Si vos estuvieras encerrado en un cuarto y tuvieran de vuelta en esa cápsula que te dan alimento, también te dan libros y aprendés, tampoco ejercerías con libertad la decisión política. Porque a vos lo que te permite la libertad es la relación comunitaria y la existencia comunitaria. Porque si no, capaz que tomarías la decisión solo y eso no tiene el mismo impacto que tomarla como comunidad. Y no estoy hablando solamente de elecciones, No, nos pasa como sí, gente en las instituciones que estamos. Yo quería hacer una reflexión con respecto a lo que Federico planteaba de la reforma del 94 y por qué no existe la participación ciudadana. Creo que también es una cuestión política y estos ejemplos que se han dado, una cuestión de no perder poder cuando la comunidad te manifiesta que piensa distinto a los gobernantes. Sin duda que es eso, muchas veces debería servir al menos, más allá que al revés, para ver qué es lo que la sociedad piensa o pretende de ciertos temas. Sería muy bueno poder generar ámbitos para que se expresen con libertad y después hacer un trabajo en conjunto entre el Estado, entre los gobernantes y los periodistas, para no manipular las informaciones y que puedan escucharse todas las voces. En función de eso, poder determinar. Y después, obviamente, ahí está el donde poder que el que está gobernando se banque la decisión. Estoy de acuerdo. Ahora, no caigamos en que hay solamente una forma de decisión popular, que es la elección, aunque sea en un referéndum. Hay ámbitos de decisión que uno puede tomar en el día a día organizadamente. Y vos lo sabés porque vos formaste parte de una organización. Está bien, pero no lo quiero personalizar, pero quiero decir como... Pero digo, está bien, sí, para no es solamente el referéndum, es el referéndum... La reforma de la Constitución plantea otra cosa que más allá de la posibilidad que tenga cualquier institución de elegir autoridades, de elegir propuestas... y de tomar decisiones. Pero digo, en esa modificación, como en algún momento se planteó la reforma, hubo dos partidos mayoritarios en de acuerdo y la sociedad le dijo otra cosa. Eso me parece que sí, para muestra sobre un botón, digo, como para que no se siga. Eso es la enorme confianza que uno tiene en decir, aún cuando se pusieron de acuerdo dos partidos mayoritarios y en un gabinete, porque
porque fue así, digamos. Más allá de que hay muchas partes de la reforma que eran buenas, no importa la valoración. Lo que digo es, en un gabinete dijeron, vamos a hacer esto, lo escribieron. ¿No? Es como que... Y después dijeron, esto es lo que vamos a hacer. ¿Y nosotros dónde estamos? Dijeron cambio de mandato, yo me acuerdo, digamos, situaciones que tenían que ver con el sistema político, pero evidentemente no era la agenda que estaba planteando la sociedad en ese momento. 70% le dijo que no. Estoy hablando de la reforma de la provincia de Buenos Aires, que tenía elementos buenos, pero que... Y la del 94 también. La del 94, digamos... encajó porque no hubo forma de frenarla, porque no sometieron a ese referéndum. Pero no hubiera pasado un referéndum. No hubiera pasado un referéndum. Pienso yo, capaz que estoy diciendo, es contrafáctico, igual, no importa. Pero, pero muchas veces pasa que la agenda de la mal llamada clase política, la agenda de la política institucional, es distinta a la agenda de la realidad. ¿Cuántas veces pasó? Bueno, buen ejemplo que no se llevaron. El tema del aborto. Sí. Nadie se puso en un plebiscito. No. Nadie se animó. Nadie se animó. Y haber escuchado con una persona de estar de un lado, de otro lado, porque algún referente, un líder que está acá, o está, digo, en cosas, cuando vemos que la comunidad no piensa o va para otro lado, sacamos los pies de plano. Es así. ¿Alguna otra pregunta? 1 hora 45 minutos, vamos. Gracias, en serio, muchas gracias.